Bienvenidos a su podcast favorito de derechos humanos, el podcast llamado Derechos Humanos en América Latina para el Pedagogo. Mi nombre es Enrique Paniagua y en esta edición del podcast vamos a indagar un poco acerca de los derechos humanos que están implícitamente relacionados a la Constitución Unida de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, podemos comenzar en que todos en la tierra mexicana, por el mero simple hecho de estar en México, serán personas libres, sin alguna distinción de raza, color, sexo, idioma, religión u opinión política o de cualquier otra índole. Origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, se le dará también el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona en México. Así también, el principio de igualdad de todos los habitantes y las prohibiciones de discriminación por razón de ascendencia, sexo, lengua, lugar de origen, religión, convicciones políticas o preferencias sexuales, situación económica o condición social, también van a ser respaldadas dentro de los derechos humanos. Porque todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción alguna derecho a igual protección de la ley. A su vez, también en México se garantizan los derechos sociales de las personas, que básicamente reflejan una protección en el individuo. La idea de libre competencia, la idea de propiedad nacional, la de subsuelo, también se establece dentro de la Constitución política. A su vez, toda persona que sufra una violación en sus derechos humanos tiene derecho a que el Estado repare el daño o menoscabo sufrido, de manera integral, adecuada, diferenciada y transformadora, a su vez efectiva. Bueno, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, pero también una parte importante de los derechos humanos en México es cómo se relaciona esto con las juventudes y con los niños. Porque podemos decir que una persona mayor tiene derecho también al trabajo, a la elección libre de su trabajo, a las condiciones equitativas dentro de este trabajo y a la protección en contra del desempleo. Pero también los niños tienen derechos. Básicamente tienen derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo formativo de sus integridades, el derecho a darles prioridad, el derecho a la identidad, el derecho a vivir con una familia y a su vez derecho a una igualdad sustantiva sin importar si es niño o niña. Tiene derecho a no ser discriminado, tiene derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral para su formación. Tiene derecho a una vida libre de violencia y la integridad personal. Tiene derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. Incluso también tiene derecho a la inclusión de niñas y niños y adolescentes con discapacidad. La Constitución también es algo inclusivo. Tienen derecho obviamente también a la educación, al descanso y sobre todo al esparcimiento. Tienen derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Tienen derecho a la libertad de expresión también y de acceso a la información. Tienen derecho a la participación, a la asociación y reunión, a la intimidad. Tienen derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Tienen derecho al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, y así como a servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Esto es básicamente el Internet. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a la autonomía y a la libre determinación, así como al uso y aplicación de su derecho consuetudinario a su lengua y a la preservación de su cultura y acceso que se detiene a la tierra y al uso que se disfrute de los recursos naturales. Toda persona también tiene derecho a la protección de la salud. La identidad, un derecho también dentro de la Constitución, está compuesto por tener un nombre y apellidos dados por los padres, tener una nacionalidad de acuerdo a lo establecido en la Constitución, conocer si es que se pertenece a un grupo cultural y compartir con ellos religión, idioma o lengua. También toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado tiene la obligación de garantizar este derecho. También toda persona tiene derecho a recibir educación. En México, el nivel preescolar, primaria, secundaria y media superior serán gratuitos y laicos. Todas las personas gozan los mismos derechos sin importar su sexo o género, así como también tienen derecho a la integridad personal, que el Estado respete su integridad física, moral y psíquica.
el derecho también a la libertad de expresión es algo que se tiene mucho en cuenta. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar y recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito o a través de nuevas tecnologías de la información, así como también se tiene derecho a la audiencia y al debido proceso legal. Es el derecho que tiene toda persona para ejercer su defensa, ser oída por la autoridad competente y con las debidas formalidades dentro de un plazo razonable y previo reconocimiento o restricción de sus derechos u obligaciones. Por último, también están los derechos sexuales y reproductivos. Toda persona tiene derecho a que sea respetada su identidad de género y a ejercer su sexualidad con plena libertad, seguridad y responsabilidad. También el derecho de tener los hijos que desee tener. Muchas gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Enrique y nos vemos.